Y hay gente que cree que estoy cerca, me siento cerca, pero realmente no tiene una actitud de hijo. Yo siempre le he pedido a Dios, ayúdame a tener la actitud de mi corazón de hija, porque no solo decirlo. Esa es la relación que debe de tener una autoridad espiritual: validar, formar, corregir, educar. La Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Cristo como hijo tuvo que sufrir. Un hijo sufre, así como un papá sufre dolores de parto por formar hijos, un hijo sufre por estar siendo formado por un padre. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi podcast El Corazón de Iván. Qué gusto, qué bendición, qué alegría poder saludarles, bendecirles. Le doy las gracias a Dios porque cada semana sacamos siempre un nuevo episodio, un nuevo capítulo donde tratamos temas que sean de bendición, traigan conocimientos, sabiduría, revelación, consejo y dirección a sus vidas. Así que les bendigo. Gracias por siempre estar dándole like a mi canal, por suscribirse, por compartirlo con sus amigos. Para mí siempre es de mucha bendición, y por sus mensajes, lo que nos escriben de todo corazón. Muchas gracias. Hoy voy a compartir un tema que me parece fundamental tocarlo y tiene que ver con la paternidad espiritual. Ha sido algo que de repente ha tenido un poco de controversia. Hay gente que lo rechaza categóricamente, que no lo cree, que hasta hace mofa o se burla de esto. Otros que lo creen, que lo viven, que lo enseñan, que lo practican. Pero hoy quiero que lo hablemos, que lo comentemos a la luz de las Escrituras, y para eso he invitado una pastora que tiene ya muchos años de estar con nosotros. Ella no solo es pastora en una de nuestras sedes, sino que también es directora en un departamento de la organización de Impact Global, que tiene mucha autoridad para tratar estos temas de paternidad espiritual, y por eso la he invitado a mi podcast. Y le doy la bienvenida a la pastora Rosa Quiroz, pastora de la sede de Impact Global Cartago, que es una ciudad en Costa Rica, junto con el pastor Brian, que es su esposo, y su hijo Jeremy, pastores de la sede más grande ahorita de Impact Global, y también directora de unos departamentos de Impact. Así que, bienvenida al podcast. ¿Está nerviosa? Sí. Un poquito. Un poquito. No, muchas gracias, apóstol. La verdad, todo un privilegio poder estar acá con usted en su podcast, que sé que es una herramienta que Dios usa para bendecir muchísimo a las personas. Así que feliz de poder estar el día de hoy. Gracias, Rosa. Te invité porque creo que una de las personas que en estos años ha mostrado cómo manejar una relación espiritual, ministerial, a nivel laboral, porque también en algún momento me tocó ser tu jefe inmediato. Ya, gracias a Dios, ya no. Pero supiste manejar esos roles. Una mujer muy empoderada, pero que cuando yo conocí carecía de muchos temas de identidad, de autoestima, que tenía que ver con este tema de la paternidad. Entonces quisiera comenzar, Rosa, paternidad espiritual. Cuando hablamos de esto, ¿cómo ha sido esta revelación o este manejo tuyo en tu corazón con respecto a lo que debe ser paternidad espiritual? Y antes de que me contestes, decirle a los amigos que la Biblia enseña que Dios es Padre. Es nuestro Padre. Él se revela a nosotros como Padre. Y que nosotros, los pastores, somos la extensión, ojo aquí esta palabra, la extensión de la paternidad de Dios. O sea, tenemos que mostrar el corazón de Dios Padre, ¿sí? Mas no ocupar el lugar de Dios Padre, ni ocupar el lugar del papá terrenal, o de tratar de suplir esa ausencia de papá terrenal, sino de ser la extensión, la plenitud, la manifestación de lo que es la paternidad de Dios.
y por eso un pastor tiene esa función, ¿sí? En manifestar la paternidad de Dios papá. No ves a Dios papá, pero aquí estoy yo para enseñarte lo que es Dios Padre, no para ocupar el lugar de Dios de papá, ¿verdad? Esto es algo muy, muy delicado que si no se sabe manejar se puede tergiversar y llevarse a lo emocional, llevarse al abuso ministerial, o peor aún, llegar a rechazarlo categóricamente cuando es parte del diseño del reino de los cielos, del cristianismo, de que el pastor es una figura, ojo, de la paternidad de Dios. Así que con esta introducción, Pastora Rosa, ¿cómo Dios te ha hablado de eso? Porque te invité para hablar de este tema porque creo que eres, por testimonio, de los discípulos, junto con tu esposo, el pastor Brian, que han logrado identificar este tema. Sí, yo creo, apóstol, que cuando, por ejemplo, yo desde pequeña, a mí se me distorsionó lo que era la paternidad, ¿verdad? Por la paternidad que viví. Y creo que el diablo se aprovecha de eso en la vida de las personas, ¿verdad? Para robar esa oportunidad de ver uno lo que es realmente la paternidad y lo necesario que es en nuestra vida. Cuando yo vengo a la iglesia fue una de las partes que más me costó, no solo ver a una paternidad espiritual, sino ver a un Dios papá, ¿verdad? Wow. Y tenía que entender que yo necesitaba recibir un padre. Yo creo que especialmente las mujeres crecemos con esa necesidad de tener esa cobertura, ese cuidado de un papá. Cuando yo, y esto es uno de los temas que más me hacía llorar, ¿verdad? Porque yo tenía una necesidad desesperada de buscar a Dios papá. Cuando yo vengo acá y empiezan a enseñarme lo que es una figura pastoral que se convierte en una extensión de la paternidad de Dios en la vida de uno, entendí la necesidad, apóstol. Yo me sentía como el hijo pródigo, wow, ¿verdad? Cuando yo vine acá, me sentía como el hijo pródigo, el cual en algún momento dije, yo eso no lo necesito, a pesar de que sabía que tenía la necesidad, en mí existía una carencia, era una persona muy insegura, era una persona con demasiada falta de amor, de seguridad en sí misma. Sin embargo, siempre buscaba la aceptación de las personas. Y es que la falta de la paternidad nos hace cometer errores, claro, apóstol, buscarla de alguna otra forma. Pero una de las cosas que yo le decía a Dios es, enséñame a verte como un papá. Yo necesito verte como un papá. Porque mi figura de papá Dios, hablando ahorita de un papá Dios, era un Dios irresponsable, porque fue la figura que yo tuve. Claro. Era un Dios ausente, un Dios que estaba con un dedo juzgador. Esa era mi figura de papá. Wow. Entonces, cuando a mí me empiezan a enseñar, tenés que ver a tu pastor o a tu autoridad como esa parte de la paternidad de Dios, yo encuentro eso. Y para mí la revelación más grande que Dios me ha dado es entender que Él es un padre. Y apóstol, en lo personal, yo ya tengo 16 años de estar acá, ¿verdad? De ser tu discípula, creo que tengo como 12 años. Pero en todo este camino, Dios te ha puesto en mi vida para poder sentir lo que es realmente un padre. Wow. Y aunque no seas mi papá de sangre, yo te veo como un papá en esta tierra, que me corrige, me enseña. Y a eso iba. Los pastores fungimos o debemos fungir esa paternidad porque damos formación, porque damos educación, porque damos enseñanza, porque damos corrección, porque damos guía. No es un tema de dar besos o abrazos o validación, es un tema de educación y formación. Y los pastores somos educadores, y cuando usted empieza a educar a alguien y a corregir a alguien y a formar a alguien, empezás a ejercer una figura de paternidad en la vida de esa persona. Por eso la gente que rechaza este tema de la paternidad espiritual, lo que está diciendo es, predíqueme pero no me forme, predíqueme o enséñeme pero no me corrija. Y la paternidad espiritual conlleva eso. Yo te voy a enseñar, te enseño el reino, pero también te tengo que corregir. Hay un hilo muy delgado porque eso se puede llevar a la parte emocional, que trae ligaduras de alma, que puede traer una corrupción en la relación, que se puede ir a lo sexual o se puede ir a temas financieros, se puede ir a temas de manipulación, de idolatría.
porque esa figura paternal o esa figura espiritual ejerce mucha influencia sobre la persona. Pero el que evita que esas líneas se crucen es el pastor, no la oveja, no el discípulo, no el hijo, es el pastor. Por eso creo que este tema es importante hablarlo, porque de repente puede haber un pastor que no lo esté haciendo porque no se le ha revelado y no se da cuenta lo importante ahora oyéndote que él es como figura para su iglesia, para sus ovejas, sus discípulos, o alguien que lo está manejando de forma incorrecta. Cuando lo que decías ahora, a mí se me reveló Dios Padre y pude ver esa figura de paternidad de Dios a través suyo. Esa es la extensión de la paternidad. Jesús dijo, un día le dijeron, ¿queremos ver al Padre? Jesús dijo, si ya me vieron a mí, ya vieron al Padre. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No, los discípulos de Pablo nunca vieron a Cristo, pero veían a Pablo. Y podían ver en Pablo algo de Cristo. Jesús dijo, ¿quieren ver al Padre? Mírenme a mí. Ok, si veo a Jesús, quiere decir que puedo estar viendo al Padre. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, él dijo, cuando ustedes oren van a decir, Padre nuestro. Él les enseñó una relación. Ojo acá, él les enseñó una relación. Usted va a tener una relación con Dios Padre, pero la relación conmigo va a ser de paternidad. Imagínense lo que es decir, ok, usted va a tener una relación con Dios Padre, Padre nuestro, pero la relación mía es de maestro. Ustedes van a ser mis alumnos. Entonces, ok, usted me dice que somos hijos de Dios, pero la relación con quien me habla de Dios es de alumno. Usted me dice que soy hijo de Dios, pero la relación que voy a tener con usted no es de paternidad. Entonces, ¿cómo soy hijo de Dios si la relación que tengo con quien me habla de Dios no es una relación basada en la paternidad? ¿Cómo? Y eso fue lo que a mí Dios me reveló el corazón. Si vas a hablarles de que yo soy padre, muéstrales paternidad. Porque ellos no me ven a mí, pero sí te oyen a ti, sí te ven a ti, sí te sienten a ti, sí te pueden imitar a ti. ¿De qué? De la paternidad de Dios. Dice en Juan 21:5 que Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Dice en Juan 13:33 que Jesús le dijo a sus discípulos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así los digo a vosotros, a donde hoy vosotros no podéis ir. ¿Cómo les llamaba Jesús? Hijitos. No les llamaba mis discípulos, mis siervos, mis ovejas, hijitos. ¿Por qué? Porque Él les hablaba de Dios Padre. Entonces imagínate, un pastor hablando de que Dios es papá y tratándote como líder. No, te trato como hija, porque primero eres hija de Dios. Te hablo de Dios Padre, pero nuestra relación es una relación de paternidad. Y aquí viene otra cosa. Si somos hijos de Dios y somos formados a través de una buena relación de paternidad, vamos a terminar siendo hijos del ministerio. Una de las cosas que yo admiro de vos y de Brian es la lealtad y la fidelidad como hijos, no solo de Dios, hijos del ministerio. Porque usted de su corazón, al revelarse lo que estabas hablando de paternidad, se les reveló que somos, sí, por supuesto, hijos de Dios. Y como hijo de Dios puedo serlo en cualquier lado. Pero soy una hija de Dios en este ministerio, porque te convertiste en hija del ministerio. Tú no ves a Jesús diciéndole a los fariseos, hijitos. No ves a Jesús diciendo a los gentiles, hijitos. Ves a Jesús diciendo a los discípulos, hijitos, a sus discípulos, porque tiene una relación de paternidad con ellos. La primera vez que les dice hijitos era Él antes de ir a la cruz. La segunda vez que les dice hijitos fue el resucitado. O sea, la relación que Jesús estableció con sus discípulos fue una relación de paternidad, porque Él les hablaba de Dios Padre. Entonces imagínate, Rosa, que yo te hablo de Dios Padre, pero que nuestra relación no es una relación de paternidad, sino es una relación meramente de liderazgo, o una relación meramente religiosa, o una relación meramente laboral. Entonces yo te hablo de algo que tú no puedes ver en mí. Hay cosas que tú a Jeremy no le enseñas diciendo, le enseñas modelando. Sí, una de las cosas que a mí me marcó muchísimo y creo que al principio me costó entenderlo fue cuando empecé a recibir corrección.
Y usted hablaba ahorita de la formación. Una vez, a mí Dios me dio un versículo que está en Job, que hablaba que hay cosas que el sufrimiento nos hace entender, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a ser formada, en mí sí hubo un rechazo hacia eso. Porque al ser humano le gustan los besos y los abrazos, las felicitaciones. La validación, los aplausos. Y yo creo que hay un cuidado que uno tiene que tener, apóstol, porque yo hablo en mi posición de hija. Yo venía con una carencia y con una necesidad. Entonces, al yo empezar a entender la paternidad y recibir toda la paternidad, porque yo no puedo decir, voy a recibir esto y esto no. Claro. Yo no le puedo decir a Dios, recibo tus bendiciones, pero no recibo tu formación, no puedo. Entonces, cuando yo empiezo a ser formada, una de las cosas que me marcó, y hablo en esta parte de usted como mi papá espiritual, fue que vos me exhortabas o me corregías y luego me hablabas como si nada. Y yo no, ¿verdad? Porque uno en su herida, en su dolor, Claro. yo quiero que mi papá siempre me valide. Claro. Pero yo empecé a ver que esto no era personal. Muy bien, muy bien. Que esto era formación hacia mi vida. Excelente. Y recuerdo que cuando me decías, vos sos insegura en esto, tienes que crecer en esto. Entonces yo me iba, y yo decía, qué raro, pero el apóstol al día siguiente me habla como si nada. Y me acuerdo una vez que vos me dijiste, Rosa, esto nunca va a ser personal. Esto es formación y porque te amo te tengo que corregir. Muy bien. Entonces entendí que más bien el recibir la formación. Entonces yo creo que el papá espiritual tiene una responsabilidad, pero el hijo también. Claro. De reconocer y aceptar que necesito esa formación. Claro. ¿Qué me ha hecho a mí permanecer estos años? Ver al hombre de Dios y saber que hay algo de Dios que usted tiene para mí. Muy bien. Y que yo sé que tengo que recibir. O sea, lo que me está diciendo es no solo es que tengo que tener alguien en mi vida con corazón de padre, sino que me toca a mí desarrollar corazón de hijo. Porque ¿de qué me sirve tener a alguien que me corrige y que me enseñe si yo no voy a tener un corazón de hijo? La Biblia habla que, digamos, en la Biblia algunas familias que no tenían hijos tenían que heredar sus bendiciones, por ejemplo, en el caso de Abraham, a los siervos. Y el dolor era que no eran hijos, sino eran siervos. Pero hubieron otros que tuvieron hijos, pero nunca desarrollaron corazón de hijos, ¿verdad? Por ejemplo, Absalón era hijo de David, pero nunca desarrolló el corazón hacia David, su padre. Si Dios a nosotros nos da una iglesia, nos da un pastor, Dios a nosotros nos está dando una figura de la paternidad de Él para que nosotros nos desarrollemos con corazones de hijos. Dios sembró un hijo porque quería una cosecha de hijos. Por eso, o sea, Dios nos sembró un rey para tener una cosecha de reyes. Aunque somos reyes sacerdotes, Dios sembró un hijo porque quería una cosecha de hijos. Y aquí hay algo que yo aprendo, y esto lo aprendí mucho con vos. Porque yo con vos tenía que tener tacto, porque sabía que vos te tendías a herir y a lastimar cuando yo te corregía. Y por la relación tan cercana que teníamos en ese momento como tu jefe, no solo como tu pastor, había muchos temas de corrección por temas laborales, ¿verdad? Gracias a Dios, tendría que hacer una memoria muy fuerte para buscar corrección que te he dado de temas ministeriales. No, casi siempre ha sido laboral. Porque a nivel ministerial muy efectiva, eran temas laborales porque tuviste que desarrollar un puesto y una asignación para la cual nunca te habías preparado para eso, porque cuando Dios me habló que vos no calificabas en ese momento porque no tenías los atestados que se ocupaban, pero Dios me dijo que eras vos. Hoy por hoy, pues, superaste las expectativas. Pero, lógicamente, venía un proceso de mucha formación, de mucha corrección para quedar bien o para poder cumplir esa demanda que se te puso. Entonces, yo con vos, Dios me enseñó esto. En la Biblia, tú ves a Jesús diciéndoles hijitos a todos. Pero la relación de la paternidad que él ejercía sobre ellos era diferente. Una cosa era con Juan. Una cosa era con Pedro. Una forma era con Felipe. Otra era con Judas. Otra cosa era con Tomás. ¿Ves relaciones? Entonces yo dije, yo tengo que saber usar mi influencia sobre Rosa para que yo la construya y no la destruya.
Porque aunque usted tenía el corazón, y aquí viene pastores, si yo no tengo la sabiduría de manejar la relación, puedo terminarla destruyendo. Porque si yo solo te validaba y te validaba y te validaba, te destruyo porque te hago más insegura. La validación en una persona insegura la destruye cuando no va caminando de la mano con la corrección. Porque lo que a ti te da seguridad es el aprendizaje, no los aplausos. Lo que una persona le da seguridad en su identidad es aprender, esto es así, lo tengo que hacer así. Y para aprender me lo tienen que enseñar o me lo tienen que corregir. Pero si solo te aplaudo, te hago más insegura. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas en tu vida que no vas a poder aprender. Entonces yo sabía que la forma era hacerte ver, y fue lo que mencionaste, Rosa, esto no es contra vos. Esto no tiene que ver con quién sos, tiene que ver con qué haces. Te corrijo en el hacer para mejorar el ser. Amo el ser, creo en el ser, sos una mujer de Dios, sos una mujer con gran corazón, pero en el hacer hay equivocación. Entonces vos cuando empezaste a entender esto, de que mi enojo, mi molestia, mi corrección era en algo que hacías, eso empezó a mejorar quién eras. En la acción, no en la persona. Exactamente. Que si te lo tomas personal, es entonces de la persona. Es que no me ama, es que no me valora, es que nunca me aplaude lo que yo hago, es que no me lo reconoce. ¿De dónde nace eso? Desde la formación del hogar. Que eso mismo fue lo que yo hice con Daniel y Jamie. Trabajar siempre en el hacer, validando el ser y diciendo te corrijo por esto que hiciste para que mejores lo que tú sos. Entonces, creo que esta parte, Rosa, nos corresponde a nosotros los pastores, y aquí viene la otra parte. Eso te ha hecho una buena pastora. O sea, hacerte una buena hija espiritual te convirtió en una buena madre espiritual, con una iglesia muy linda. Y me imagino, y aquí nos contarás, que mucho de lo que aprendiste en el recibir fue lo que tú misma empezaste a practicar en el dar. Claro, y hasta con mi hijo. Hoy a mí me toca enseñarle a la gente, vamos a ver, algo que yo amé es no depender de, sino saber que somos una extensión de Dios. Exacto. Pero al final mi trabajo como pastora también es llevar a la gente a Dios, no a que dependan de Rosa. Claro. Porque en algún momento yo sí intenté depender de, ¿verdad? Claro. Pero el mismo Dios me iba corrigiendo. Claro. No, soy yo. Una vez recuerdo que alguien te dijo, apóstol, que vos eras lo más cercano a Dios que esta persona tenía. Me dijo esto: lo más parecido que yo tengo a Dios es usted. Y yo me sentí realmente, no me sentí bien. Primero porque soy el menos calificado para un adjetivo de esa magnitud. Y segundo porque no es la forma correcta de ver ni a Dios, ni ver al hombre que me habla de Dios. Porque eso puede crear, que lo dijiste ahora, relaciones codependientes. Y en toda relación codependiente, Rosa, va a haber manipulación, van a haber heridas, van a haber decepciones terribles. Contarte, no sé si alguna vez te conté, que yo caí ahí, siendo oveja o siendo un hijo espiritual en algún momento. Para mí la figura del pastor era todo, porque ejerció esa figura paterna, pero mal empleada. Y al ser mal empleada hacia mí, fue mal tomada. Claro, eso me enseñó a que cuando me tocó a mí hacerlo, no cometiera ese error. Exactamente, y a eso iba, la responsabilidad que uno tiene, apóstol. Porque cuando yo escuché eso me hizo a ver también, ya yo en mi posición de pastora, el decir cómo la gente puede llegar a ver a un pastor o una autoridad espiritual y cómo nosotros tenemos que cuidar eso, que es una línea muy delgada, ¿verdad? Entre yo soy tú, ¿verdad? Parte de esa paternidad, pero también, o sea, vamos a ver, llevar a las personas a la paternidad de Dios. Entonces, eso fue algo que a mí me enseñó mucho. Y hoy yo lo aplico, hasta con Jeremy. Hoy yo veo a Jeremy siendo un niño seguro. Mucha gente me dice eso, hasta en la escuela. Mira, él es que seguro que es él. Claro, porque es algo que nosotros ya desde pequeño pudimos darle a él, que fue algo que yo no recibí. Claro. Yo antes decía, yo quisiera haber tenido un padre antes. Claro.
pero ya adulta me tocó tener que aprender un montón de cosas. Pues sabes que el diablo siempre ha venido a atacar la paternidad desde el Edén, porque es la forma de desconectarnos de nuestra propia identidad. Porque la paternidad afirma identidad. Ahora, una cosa es tener un padre, o sea, todos tenemos un papá biológico, pero no todos recibimos paternidad. Porque una cosa es tener un papá biológico y otra cosa es tener paternidad. Papá biológico es la semilla que Dios usó para que engendrara nuestra mamá y venir nosotros a este mundo. Ese fue el vehículo que Dios usó. Paternidad es la educación, la formación, la validación, la enseñanza, que es lo que hace un pastor. O sea, yo cada domingo y vos cuando te toca predicar, tenemos 30, 40 minutos para enseñarle algo a la gente que de repente su papá o su mamá no le enseñaron. Eso es paternidad por relación, por comunicación, por información, por modelo. Por modelo. Por ejemplo, Eliseo. El papá de Eliseo era agricultor, pero la asignación de Eliseo era profeta. Ahora, ¿cómo un agricultor le enseña a su hijo biológico a ser profeta? No puede. Entonces, ¿qué hace Dios? Cruza a Elías con Eliseo. Eliseo deja la agricultura y se pega a Elías. Y lo hace su papá espiritual. Al punto de que cuando Elías se levantado, Eliseo grita, Padre mío, Caro Israel, su gente a caballo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba reconociendo que Elías fungió en la vida de él la formación y la educación para su asignación. Si nosotros no nos sometemos a una paternidad espiritual, nosotros no vamos a descubrir realmente lo que Dios tiene para nosotros. Vos jamás podrías haber descubierto, que eras una mujer de Dios, una predicadora, una pastora, una mujer, una directora que maneja un departamento enorme en nuestra organización, sin haberte permitido ser hija, ser pastoreada, ser educada. Esos enojos que tenías, que te supiste manejar, te llevaron a donde estás. O sea, a vos no te llevó donde estás los aplausos. Te llevó la formación, te llevó la corrección. Y eso te ha convertido en una mujer segura, una mujer empoderada. Vos agarras un micrófono y vos hablas y enseñás. Yo, por ejemplo, y te lo digo aquí públicamente, si de alguien me siento orgulloso de ver el crecimiento que ha tenido de vos. Y también del pastor Brian. Lo que pasa es que con vos, repito, fue más íntimo, más sí, cercano por la labor que tuviste que asumir en la responsabilidad laboral en la organización. Entonces, verte crecer es maravilloso. Y hasta cierto punto, dentro de uno es como, lo logré yo también. O sea, no fue en vano. Me imagino que esa fue la satisfacción de Jesús, ¿verdad? Otro ejemplo de esto es Josué con Moisés. Josué era hijo de Nun, pero su asignación era ser el conquistador de la tierra prometida y Nun no se lo podía enseñar, pero quiso Nun, péguesele a Moisés, sea servidor de Moisés. Y Moisés ejerció una paternidad sobre Josué al punto que el espíritu que cargaba se lo trasladó, una transferencia. Y aquí hay algo importante que yo enseñaba un día de estos. Un hijo puede recibir donación. Si el hijo de alguien necesita un trasplante de pulmón, se lo puede donar porque tiene el mismo ADN. Moisés le pudo donar a Josué lo que él portaba porque Josué tenía corazón de hijo, el mismo ADN. Elías le pudo dar una donación, una impartición a Eliseo porque tenía el mismo corazón. Estaban conectados. Hay gente que usted le quiere enseñar y todo, pero no se conecta contigo. ¿Verdad? Dice, usted es mi maestro, pero usted es mi pastor, mi predicador, pero yo no puedo ver a usted esa paternidad, no hay una conexión. Entonces, algo ministerial que uno podría activar en ellos no se puede porque no tuvieron esa conexión. Un ejemplo de esto fue Pablo con Timoteo. Pablo no engendró a Timoteo. La fe de Timoteo a Jesús venía por la mamá y la abuela de Timoteo, pero la formación pastoral fue a través de Pablo.
que Pablo se metió en su vida al punto que lo circuncidó porque su papá no era griego y no hizo esa función y lo convirtió en un pastor. O sea, la mamá le dio la fe para hacerlo cristiano, pero Pablo le dio la donación espiritual para convertirlo en un pastor y por eso le llamaba mi verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Yo hoy, usted dice, apóstol, ¿usted tiene hijos en la fe? Un montón. Yo tengo seguidores, yo tengo ovejas, pero yo tengo hijos en el ministerio. Te cuento esto. Una vez fui a aplicar a una iglesia X y las ovejas y los líderes le decían papi al pastor. Y me chocó. Solo papi. Y es que papi aquí, papi allá, y me chocó. ¿Verdad? Yo no dije nada. Vi mucho principio de paternidad establecido al punto que le llaman papi. ¿Está bien? ¿Verdad? Entonces yo en mi corazón, ¿verdad? Yo cuando veo algo en un ministerio yo lo callo, yo no lo critico, yo solo, si no me parece lo guardo en mi corazón, hablo con Dios, aprendo y cuando algo admiro igual con Dios. Luego vino un día uno de mis discípulos y me dijo, yo quiero pedirle permiso para algo, así que te puedo saber. Quiero que me permita decirle papá. Y yo estaba con aquello que había escuchado en aquella iglesia, ¿verdad? Inmediatamente yo le decía, no. Y donde yo iba a hacer así me hace el Espíritu Santo. Me hace el Espíritu Santo. Permíteselo. Porque esa palabra, él nunca se la pudo decir a su papá. Y yo te he puesto en la vida de él como una restitución de lo que él en su corazón siempre añoró. Pero me lo dijo así, Rosa. Mira, le dije, primero dame un abrazo, lo abracé y empecé a llorar. Y le dije, sí, puedes decirme papá. Hasta el día de hoy, él cada vez que papá. Yo lo convertí en una doctrina, le dije a todos ustedes que tenían que decir, no. Eso fue algo que yo le puso a él y que me dijo a mí que permitiera. Un día estábamos ahí hablando, ¿verdad? Sí. Y me dice, papá, mándame un WhatsApp para que vea, no sé qué. Y donde yo veo aquí, el celular de él dice, papá. No, qué increíble. O sea, y yo dije, Dios mío, ¿qué nivel de importancia soy yo para la vida de este hombre? ¿Cuánto tengo que cuidar esta relación? Señor, ayúdame a no herirlo, a no decepcionarlo, a no fallar. Y es un nivel de responsabilidad. Pero que vos no me digas papá no quiere decir que no me veas así. Quiere decir que ese nivel de responsabilidad no tiene que ver por cómo me digan, cómo me llamen. Tiene que ver en lo que yo significo para las personas. En lo que yo soy para ellas. Más que un predicador dominical, me he convertido en una figura que representa la paternidad de Dios. Y eso es lo que yo le digo a todos los pastores que me ven y le digo a las ovejas y a los discípulos, háganse hijos. Un día hay un texto que dice que Pablo les dijo, yo les abrí mi corazón y porque ustedes no me lo quieren entregar. Ahora, es que me hirieron. Sí, sé que han habido abusos, sé que situaciones de estas se llevaron a términos económicos que se dieron plata para ir para acá, se llevaron a relaciones muy íntimas donde se hicieron amigos, se contaron secretos, se dieron cuenta, comían juntos, viajaban juntos y al final algo pasó. Yo sé, pero eso no quiere decir que el principio como tal está errado. Claro. Es más, si algo está mal, no hay que dejar de hacerlo, hay que hacerlo bien para poderlo sanar. Sí, apóstol, yo creo que el estar cerca no es sinónimo de estar conectado. Sí es. Hay gente que está cerca. Perdón, Judas le dio un beso a Jesús. Salve maestro. Cuando Jesús los llamaba hijitos. Entonces estar cerca no está conectado muy bien. Sí, y hay gente que cree que estoy cerca, me siento cerca, pero realmente no tiene una actitud de hijo. Yo siempre le he pedido a Dios, ayúdame a tener la actitud de mi corazón de hija, porque no solo decirlo, es hablarlo. Y por eso yo le tocaba el tema del hijo pródigo, porque una de las cosas que Dios me habló mucho ahí es que ambos se distorsionaron en su paternidad. Uno, porque salió y se fue, y creyó que sin su papá podía, pero el otro estaba en casa y se le olvidó que también ahí estaba su papá para él. Entonces Dios me hablaba mucho en esa parte, y apóstol, y algo que Dios me habló es que
cuando el padre se alegra porque su hijo vuelve, él dijo, este era mi hijo que estaba muerto. Entonces, eso me hace a mí ver que la falta de un padre hace que mueran un montón de cosas en la vida de uno. Así es. Usted decía ahora, hay una paternidad espiritual me conecta con el diseño de Dios en mi vida. Así es. Cuando yo me desconecto de eso o creo estar cerca, pero en la actitud del corazón no estoy cerca, Dios no puede cumplir ese propósito en mí o ese diseño. Entonces, como yo tengo que entender la necesidad, por eso empecé diciendo, obvio hay una responsabilidad muy grande en el papá espiritual, a guiar y a formar un hijo, no solo con amor, porque se vuelve alcahueta, sino con formación, pero también uno como hijo, de entender que uno necesita. O sea, yo vuelvo a ver todo lo que usted como padre y como pastor, como apóstol ha logrado. Ese fruto es lo que me habla a mí que yo tengo que estar conectada. Y una de las cosas que siempre se lo he dicho a usted y a la profeta es que yo he visto la herencia de lo que usted alcanza, lo he visto en nosotros. Entonces, por ejemplo, yo veo, y Pastor Brian en usted, la actitud de sembrar un carro, y nosotros lo hacemos. Y es como eso de decir, mi papá lo hace y yo lo hago, ¿verdad? Es ese ejemplo, ese modelo, y yo veo el fruto. Entonces, yo en mi vida, yo digo, ¿cómo yo me podría ir de aquí? Si yo necesito esa paternidad. Y eso me ha hecho ver una herencia en mi vida. Y una de las cosas, Rosa, que le pedí al Señor cuando abrí la iglesia, yo le dije, porque a mí se me reveló el tema de la paternidad, yo dije, Señor, ayúdame a ser un buen modelo de padre para tus hijos. Y hasta el día de hoy es mi oración. ¿Que me he equivocado? Seguro. Pero yo sí le digo, Señor, que cuando yo llegue o abrace a alguien o alguien me oiga, sienta paternidad. Que la paternidad no sea una doctrina. De hecho, nunca me ves dando como mensaje de este tema, aunque lo enseño. La paternidad es un diseño. Es una esencia, es algo que se porta. Y el que es buen hijo termina siendo buen padre. Una de las, digamos, de los escritores que habla mucho de la paternidad es el apóstol Pablo. Y él dice, por ejemplo, en Gálatas 4:19, él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, no solo es lo que les dice, es lo que siente. Porque la paternidad no es algo que se ejerce. Yo soy su padre espiritual, usted me tiene que respetar. No, es algo que se siente. Es que yo voy a dar mi vida por ti. Es que me voy a sentar, voy a creer en ti. Es algo que se transmite, no con un mensaje, no con una enseñanza, sino es una pureza del corazón. Es un sentir puro. Dice Pablo, que siento dolores de parto. Es que yo necesito parir hijos. Y el parir conlleva dolor, conlleva sufrimiento. Y también quiero hablarle a pastores. El Señor me está poniendo pastores heridos, lastimados por ovejas, que dicen, no, yo no quiero eso, yo mejor voy, predico el domingo, a mí ya es estar con la gente, yo no quiero. Si tú haces eso, porque tan mal está el que no quiere ser hijo por estar herido, como el que no quiere ser padre por estar herido, estás dañándole la identidad a tu gente de la iglesia, porque ellos son hijos. Mira, hay un espíritu de orfandad que se ha metido en las iglesias. Porque Satanás sabe que si distorsiona paternidad, ataca identidad. Y si ataca identidad, distorsiona relación. Este es el plan del diablo. Por ejemplo, Jesús se bautiza, se abre el cielo. Y no se oye una voz diciendo, este es mi rey amado, este es mi profeta amado, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo Dios? Validando a Jesús. Validando a Jesús. Esa es la relación que debe de tener una autoridad espiritual. Validar, formar, corregir, educar. La Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Cristo como hijo tuvo que sufrir. Un hijo sufre. Así como un papá sufre dolores de parto por formar hijos, un hijo sufre por estar siendo formado por un padre. Es una relación, ¿verdad? Y cuando hablo de sufrir, no estoy hablando de ser mártires. Estoy hablando de morir a egos, a orgullo, a que
este hombre tiene 20 años y yo tengo 40 y él me dice que tengo que hacerle caso a lo que él diga, a someterme. A veces la gente piensa que la palabra sometimiento es mala. Sometimiento es cobertura, es Claro, protección. Si yo me someto bajo una sombrilla, bajo un paraguas para protegerme, yo me someto bajo una casa para protegerme. Cobertura es sometimiento. Y una de las cosas que Dios ponía en este podcast, conversarlo, es sanar y restaurar la identidad de hijos por medio de la paternidad espiritual. La paternidad espiritual de Dios, sí. Que se ha hecho mal, sí, como los diezmos, como las ofrendas, como los milagros, como las señales, todo de Dios que se han hecho mal, lo hemos hecho mal, sí. Pero quería darles esta perspectiva de que el pastor es una figura, una extensión de la paternidad de Dios, y la iglesia son los hijos de Dios y los hijos de un ministerio. Hay un espíritu de orfandad, de sentirme sin raíces, de sentirme desechado, de que hoy estoy en esta iglesia, después estoy en otra iglesia. Tú no serías, Rosa, lo que hoy sos si hubieras andado de iglesia en iglesia. Establecerse en una iglesia, echar raíces, dar frutos, nos hace hijos, nos hace ver logros, nos hace... pero si tú, no, yo me voy de la iglesia, me enojo. Miren, siempre el diablo te va a atacar con el pastor, o sea, siempre el diablo va a usar a algo o a alguien para irte a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si te saca a la iglesia te desarraigó. Y cuando el diablo desarraiga, se llevó no solo raíces, se llevó el fruto que iban a producir esas raíces. Hay gente que me está viendo, ¿verdad?, que sabe que lo que estoy diciendo es lo que le está pasando. Ahora, ¿de dónde se tiene que ir uno? De un lugar donde no puedes echar raíces porque no va a haber fruto. Pero si el lugar donde estás es un lugar, una tierra fértil, que tiene al 30, al 60, al 100 por uno, tiene una visión fresca, tiene una doctrina correcta, quédate allí porque ahí vas a echar las raíces y vas a ver fruto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. También está otro espíritu, yo le llamo el espíritu bastardía, que es el hijo ilegítimo, que quiere lo del padre, pero no al padre. Quiero las bendiciones, pero no la enseñanza que me lleva a las bendiciones. Quiero servir, pero no quiero el proceso para aprender a servir. Ese tipo de espíritu es una mentalidad de esclavitud, de siervos, que evita que nosotros podamos cosechar las bendiciones para los hijos. Apóstol, y cómo nosotros necesitamos como pastores también estar claros en ejercer de una forma madura también la paternidad, Muy porque bien. ahora usted lo decía, yo creo que a la hora de impartir paternidad yo no puedo estarme ofendiendo, y ahí también entendí por qué Dios tuvo que formarme tanto a mí primero. Muy bien. Porque a la hora yo de ejercerlo, ahora yo entendiendo al que se hiere, al que se duele, a llevarlo a sanar, ¿verdad? Y demás. Pero ¿cómo podría yo ser una buena extensión de la paternidad de Dios si vivo herida? Claro. Entonces, yo creo que muchos pastores se escudan para no impartir su paternidad en yo soy pastor y se hace de esta forma y se escudan en eso, pero también hay muchas cosas que uno como pastor tiene que crecer y madurar. Dígame, si yo que lo conozco usted hace 16 años, he visto todo su proceso y lo he visto de levantarse y decir perdón, que eso es algo que yo creo que una autoridad tiene que tener, apóstol. Claro. La humildad de decir, me equivoqué. Claro. Y eso más bien a uno como hijo es como, wow, él está aceptando, ¿verdad?, un error o una equivocación. Entonces yo no puedo esconder mis heridas o justificarme en no ejercer una paternidad por estar herida. Muy bien. Porque como pastores tenemos que aprender a sanarnos. Y usted ahora decía algo, y es que yo creo que somos seres humanos, pero tenemos que aprender a no llevar... Usted nos enseñaba hace discipulados atrás de no liderar en la carne, sino en el espíritu. Y yo creo que la paternidad de Dios es el ejemplo más claro de que tenemos que liderar en el espíritu y nunca en la carne, porque al final yo puedo echar a perder el propósito de alguien por no llevar a la gente a mi madurez. Yo no me puedo rebajar a la gente, si no es rebajarme, digo, en la actitud, ¿verdad? Ponerse si no a es nivel de ellos, más bien hay que levantarlos. Llevarlos al nivel nuestro, pero ¿cómo como pastor puedo estar herido? Esa enseñanza que, gracias por recordármela, yo les enseñaba que Saúl lideró en su humanidad. Y cuando tú lideras en tu humanidad, pones carga sobre la gente que tú no estás dispuesto a llevar. Empieza a ejercer una autoridad
basada en el ego. Empiezas a manipular, empiezas a mentir, empiezas a engañar, empiezas a asesinar diseños del cielo como el de David o como el de Jonatán. Cuando tú lideras en tu humanidad o en tu carnalidad, vives herido, resentido, que fue el caso de Saúl, que había resentido porque aplaudían a David más que a él. A mí me encanta sentarme a oírlos a ustedes predicar. Cuando veo Reels, ¿verdad? Cuando te ponen estás en el programa de la radio con mi esposa, ahí las oigo. Cuando te ponen en Noches de Vida o te ponen en la experiencia de oración, oigo. O me sale un reel de la sede de Cartago. Ahora, con mis pastores yo me siento a oírlos. Y si predica mejor que yo lo celebro. Porque el trabajo de un padre es potencializar a un hijo. Exacto. Pero cuando tenés celos que no puede predicar mejor que vos, eso es inseguridad en la autoridad. Mire, y nadie quiere seguir a gente insegura. Por eso yo no tengo problemas de pedir perdón, porque estoy tan seguro de mí mismo que sé que el perdón que te pido no me va a restar la autoridad que te tengo. Ni va a hacer que me admires menos, creo que me vas a admirar más. Ahora, a ver cómo explico con esto. Ser un padre espiritual no es ser un buen pastor o una buena persona. Sí, amén, gloria. No, es ser una persona de autoridad. Ser una persona de visión, ser una persona de convicción, ser una persona que no teme la confrontación. Hay pastores que huyen a la confrontación, temen a la confrontación. Y ningún problema se sana sin confrontar. Entonces, no, oremos, dejémoselo a Dios, no, para no tener problemas. No, yo muchas veces tuve que sentar a mis hijas con mi esposa para arreglar temas entre ellas. A mis hijas entre ellas, o yo sentarme con ellas. Daniela y Jamie saben lo que es que yo llorando le diga, amor, perdóname porque no manejé esta situación como debía hacerlo. Y eso ha hecho más bien que la admiración y el respeto sea mayor. Pero al mismo tiempo, en otras ocasiones les he dicho, eso que hiciste está mal, vas a pedirle perdón, no te lo vuelvo a tolerar. ¿Por qué? Porque la paternidad tiene que ver con misericordia o a veces tiene que ver con justicia. A veces es con perdón, a veces con corrección. Pero no basta paternidad, un modelo de una buena persona. Hay pastores que son muy buenas personas y la gente no los admira o respeta porque saben que es buena persona, pero no ejerce ese nivel de influencia en liderazgo. Mire, la gente sigue al líder influyente aunque la visión que tenga sea mala. Bandas, corruptos, gobernantes que tienen, por ejemplo, un Adolfo Hitler que hizo que muchos alemanes creyeran en la visión errada que él tenía de dañar al pueblo de Dios, al pueblo judío, pero tenía liderazgo. Y hay otros que de repente tienen una visión correcta, pero no ejercen ese nivel de autoridad. Un ejemplo bíblico es José, el papá, el esposo de María, el papá, el que ejerció paternidad sobre Jesús. Dice que a Jesús le llamaban el hijo del carpintero, no el hijo de él. O sea, Dios me puso, tú eres el salvador del mundo. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. A mí un ángel me apareció y me dijo que tú ibas a morir en una cruz. Pero aquí el que te va a formar y te va a educar soy yo. Así que yo te voy a hacer el hijo del carpintero. O sea, lo formó. A los 12 años Jesús estaba en el templo enseñando y José fue por él. Dijo, no, todavía no ha llegado tu tiempo. Y ahí aparece la historia hasta los 30 años. O sea, hubieron 18 años donde la Biblia no habla de Jesús porque José decidió, dijo José, si yo sé que tú vas a ser salvador del mundo, te voy a formar para hacerlo. Eso es paternidad. Un buen papá, comprensivo, pero autoritario, que pone límites. Así tenemos que ser los pastores. Hay pastores que les da miedo llamar la atención a la gente porque se les va a la iglesia. Tú no puedes liderar con temor. Tú tienes que liderar con seguridad. Y te aseguro que si lideras con seguridad, la gente te va a admirar y te va a respetar más. Apóstol, ¿cuánto nivel de exigencia tiene usted sobre nosotros? El máximo. Yo quiero poner un ejemplo. Ahí me voy a echar al agua. Dale. Yo me acuerdo la primera vez que usted se montó en nuestro carro, ¿verdad? Fueron dos cosas. Uno, que no tenía gasolina, estaba en reserva. Y dos, que el carro estaba re sucio.
Y me acuerdo que usted se sube, claro, ¿verdad? Nosotros hasta que sudamos, nosotros que no vea la aguja. Pero ese día nos marcaste la vida. Yo recuerdo que usted se subió y usted nos dijo, ¿cómo van a andar el carro así? Eso es una irresponsabilidad, ¿verdad? Y nos dijo, agarren para acá, y nos metiste en una gasolinera y nos llenaste el tanque. Y usted nos dijo, nunca más quiero ver ese tanque vacío del carro. Entonces, eso, me acuerdo que eso empezó a ejercer una presión en nosotros y cómo uno empieza a cambiar la mentalidad, apóstol. Porque yo decía, no tengo, no puedo. Y en algún momento uno decía, sí, pero si no tengo. Pero ese cambio de pensamiento al ejercer usted esa exigencia sobre nosotros, yo me acuerdo que ya yo decía, Brian, el carro tiene que estar lleno. Yo no sé cómo. Y a tal punto que hoy nuestros 2 carros pasan llenos todo el tiempo. Pero fue un cambio de mentalidad. Y limpios. Y limpios, principalmente. Pero nunca se me olvida. Y me acuerdo que tras de eso usted pone el aire acondicionado y sale un montón de polvo. Y yo decía, no, yo no puede ser. Pero apóstol, ¿cómo eso nos cambió la mentalidad? Mira, Rosa, bueno, gracias por tocar ese ejemplo, porque me aprovecho para decir algo. El peor error de tu vida, amigos que me ven, el peor error de tu vida, el peor, es dar la mejor, la correcta o la buena excusa para seguir siendo el mismo. Exacto. Es el peor error de tu vida. Buscar una justificación para andar el carro sucio siempre, poniendo el ejemplo. Para andar la aguja ahí chupando, porque al chupar el tanque, todo eso te daña el carro. Se ensucia todo. Mira esto, estoy dando una prédica un domingo de estos sobre que la excelencia nace de la exigencia. Entonces, si un padre exigente, un hijo excelente. Un maestro exigente, un alumno exigente. ¿Sí? Un pastor exigente, una iglesia excelente. O sea, que la excelencia nace de la exigencia. Si tienes un jefe exigente, ¿sí? Vas a ser un trabajador excelente. Que lo peor que te puede pasar es tener una autoridad que no sea exigente, que sea tolerante. ¿Por qué? Porque nunca vas a desarrollar tu potencial a mayor nivel de exigencia. Los jugadores de diferentes deportes de alto nivel competitivo son sumamente exigentes, por eso son tan excelentes. O sea, no existe excelencia sin exigencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de lo que hablo yo digo, debemos de ser excelentes administradores. Y hice un comentario sencillo que marcó a la gente. Por ejemplo, les digo, tenés que ser un excelente administrador cuidando lo que Dios te ha confiado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que te quite los zapatos y que tus zapatos estén sucios y los guardes sucios? Vas a hacer que tus zapatos se dañen. Eso no es buena mayordomía. ¿Qué te parece si cuando te quitas los zapatos los limpias y los guardas limpios? Ya, ¿verdad? Como a los 15 días, un día estoy terminando la reunión y a veces me gusta quedarme con la gente, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Quedarme saludando a algunas personas y llega una mujer llorando. Porque lo que le marcó en la prédica fue eso. Dice que ella llegó y vio todos sus zapatos sucios. Y ella dijo, yo no soy una mujer excelente porque no he sido exigente en tener mis zapatos limpios. Dice que limpió todos los zapatos, después volvió a ver y vio el closet desordenado. Luego se dio cuenta que ella tenía una vida que veía normal, que era realmente anormal, porque ella no se exigía. Wow. Luego me contó que en esos 15 días su esposo quedó tan asombrado del cambio radical en ella, que ese domingo estaba en la iglesia escuchando la prédica. Que ella lo ha invitado muchas veces. ¿Qué trajo a ese hombre a la iglesia? Lo trajo el cambio de exigencia que ella tuvo por causa de una enseñanza. Por eso te digo, lo peor que puede pasar es tener buena excusa, un buen argumento para seguir siendo la misma persona. Sí, yo creo, apóstol, y se lo digo de todo corazón, yo hoy veo mi vida, veo mi familia, veo todo lo que hemos llegado a alcanzar hoy, y yo digo, eso es por entender que puedo ser una buena segunda,
¿verdad? Que puedo aprender y tomar de corazón siendo hija, todas las enseñanzas. Tengo un papá espiritual que no solo me dice cómo hacer las cosas, sino que yo lo veo cómo las hace. Yo creo que eso es muy importante Claro, para los modelar. pastores. Tenemos que modelar, Claro. porque no es solamente decirle así se hace, es que yo me subí a su carro y lo veía lleno, yo me subí a su carro y lo veía limpio, ¿verdad? Es ser esos modelos, pero apóstol, yo quiero agradecerte. Tal vez públicamente nunca lo he hecho, pero quiero agradecerte. Gracias. Por llevarme a ese nivel de madurez. Ahorita mientras hablaba esto de la gasolina, recuerdo también, y yo le decía un día a Brian, ¿verdad? Cómo uno ve esa paternidad, y es que Dios es así. Dios no nos alcahuetea, Dios nos forma, pero sigue siendo papá. Claro. ¿Verdad? Y recuerdo... El padre que ama a su hijo lo disciplina, sí, dice la Escritura. Sí, pero recuerdo que usted hasta nos enseñó a comer. Me acuerdo que usted nos llevó a un restaurante, en nuestra vida nunca habíamos entrado a un restaurante fino, eso lo hace un papá. Y recuerdo que usted nos dijo, hijos, coman esto se come así, esto se hace de esta forma. Entonces, esas cosas a mí me llevaron a que usted se ganara nuestro corazón para también recibir la formación. Entonces, yo creo que uno como autoridad espiritual tiene que ganarse el corazón de las personas, claro, modelando con su ejemplo, porque para mí va a ser más fácil recibir esa formación. Claro. Y eso es una de las cosas que yo toda mi vida le voy a agradecer, ¿verdad? Saber que hasta aprender a vestirnos, a comer, porque fue algo que nadie nos enseñó. Entonces, ¿cómo nosotros como padres espirituales podemos ejercer en la gente? Pastores, no dejen de formar a su gente, no dejen de enseñarles. Nosotros los hijos necesitamos ser formados, y al final el reflejo de los padres son los hijos. Así es. Hoy quieren ver cómo es nuestro apóstol. Vean a sus hijos. Sus hijos, que somos nosotros, somos los que damos el fruto. Ahora decías, apóstol, el sentirse orgulloso, el no sentir celos de que un discípulo crezca. ¿Cómo sentirlo si usted es el que lo forma? Claro. No podríamos llegar a sentir eso. Es como que el árbol se sienta celoso de sus propios frutos. Claro, no, es imposible. Entonces, qué importante es tanto para un padre espiritual poder darle a los hijos lo que Dios tiene para ellos, como para nosotros como hijos, de entender que nosotros lo necesitamos. Claro. Y no enojarnos. Yo quiero hablarle también a esos hijos espirituales, discípulos de pastores, honre a su pastor, honre a su autoridad. También los padres necesitan validación, apóstol. También los padres necesitan honra. Yo creo que los padres espirituales se desgastan. ¿Cuántas veces vas y oras en la madrugada por todos nosotros? ¿Cuántos de nosotros oramos por ustedes? ¿Ve? Entonces yo creo que también nosotros como hijos tenemos que aprender a recibir. Lo peor que puede tener una persona para mí, y ahí es donde rechaza la paternidad, es el orgullo. El yo puedo. No, es que yo creo que es así. Tenemos que aprender. Yo veo a Jesús diciéndole al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, claro, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es tu voluntad. Entonces hay cosas, y a mí esta parte de Jesús me encanta, todo lo que hablabas, apóstol, porque el mismo Jesús lo entendió. Jesús no dijo, bueno, yo soy el Hijo de Dios. Incluso cuando Él estuvo en el desierto, Él estando en el desierto, que fue tentado por el diablo, aún así Él siempre se comportó como hijo, aún en medio de dolor y aún en medio de sentirse solo, porque el que le hablaba ahí era Satanás, no era Dios. Claro. Entonces van a haber momentos donde nosotros tenemos que abrazar, o creo que siempre tenemos que hacerlo, abrazar esa paternidad y recordar como hijos, porque yo hoy creo y siento en mi corazón que Dios está sanando pastores, Dios está sanando padres espirituales. Se cumple esta palabra de que Dios viene y vuelve el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, pero yo creo que esto también es en lo espiritual, apóstol. Yo, antes de cerrar, primero decirte que vos has sido una extraordinaria hija, o eres una extraordinaria hija, al igual que Brian y Jeremy. Los tengo en alta estima. De hecho, vamos a comer, vamos a reír, ¿verdad? Vamos a mi casa a compartir, o vamos de paseo. No, porque ser hijo no es una posición dentro de una organización de liderazgo. Ser hijo es una posición desde el corazón. Y tú decías ahora, hay gente que tiene la posición en la estructura eclesiástica, pero no tiene la posición en su corazón de hijo. Y ustedes, desde que los conocí hace 16 años, decidieron tener el corazón de hijos, y para ejercer paternidad es muy fácil
ejercerlo con el que tiene corazón de hijo. Así que te honro, te Muchas bendigo. gracias, apóstol. Lo segundo es hablarle a los hijos de los ministerios. Quiero leerles lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas, acuérdense ese texto. Gálatas 6, 6. Bueno, aquí mis muchachos de producción me lo van a poner para que ustedes lo lean. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. Sí. ¿Qué te parece si un domingo, un martes, un lunes, qué sé yo, vas a tu pastor y le das algo para él? A veces los pastores cometemos el error que todo es para la iglesia. Todo es para la iglesia, todo es para la iglesia. Pero esa es una que me pasa regañando porque, apóstol, que usted es solo la iglesia, piensa en usted. Porque uno, ¿verdad? Uno piensa en la iglesia. Visito pastor, aquí le traje estos zapatos. Pastor, aquí le traje este fin de semana o estos 3 días en tal hotel, todo incluido. Aquí le traje, pastor, vámonos a comer. Y cuando el pastor te diga, ¿y esto? Porque usted a mí me ha enseñado. Porque usted a mí me ha educado. Porque si no fuera por usted, yo no sería la mamá, el esposo, la esposa, el empresario que soy. Bendiga a su pastor. Bendígalo. Dale un abrazo y dígale, pastor, gracias por la prédica. Hoy me bendijo mucho. Hágalo partícipe. Porque si usted lee el verso 7, dice que no nos podemos engañar, que de Dios nadie se burla, que todo lo que sembramos lo cosechamos. Lo que tú siembras en tu pastor lo vas a cosechar en ti, porque Él ha venido sembrando en ti la palabra. Por eso dice la Biblia que el que le da a un profeta, aunque sea un vaso de agua por ser profeta, recompensa de profeta. Aquella mujer viuda que le dio a Elías una torta o un pedazo de pan, dice que no le faltó nada en su casa, porque sembrar en un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dígale, pastor, aquí le trae estos aretes. Y eso sí, míreme, nunca des nada de sobra a tu pastor. Sí. Nunca le des nada usado, nada que te sobre. No le lleves una silla usada para que él lo use en su oficina. Llévale lo mejor, porque te aseguro que ese hombre de Dios, cada domingo es buscarte lo mejor para bendecirte. Cada reunión, dale lo mejor. Yo personalmente no, cuando han venido a darme regalos así, yo no lo recibo. Voy a ver cómo digo esto, que nadie se ofenda. Hay ofrendas leprosas. Sí. Hay ofrendas que lo que producen es lepra. La vez pasada estaba dando una consejería a unos pastores y el pastor está tan agradecido y me dice, mira, yo te voy a dar una ofrenda. Le dije, no, no quiero tu ofrenda. Lo que hoy te he dado no tiene precio. Hay momentos que uno tiene que entender que lo mejor se tiene que ofrecer sin esperar nada a cambio. Pero si tú das algo esperando algo a cambio, esa ofrenda puede ser leprosa. Así que da lo mejor a tu pastor. Llévatelo a comer, llévatelo, tenemos una finca, llévatelo a pasear, cómprale un reloj, ves que da lo mejor. La vez pasada andaba en otro país predicando y el pastor se me queda viendo el reloj, se me queda viendo y yo verá que veía mi reloj y me dice, Señor, ¿sabes por qué tu reloj? Porque toda la vida él ha soñado con un reloj así y nunca nadie se lo ha dado. Y el reloj que yo andaba lo había comprado en Suiza. Me había gustado mucho el reloj en los Alpes suizos. Me lo quité y se lo sembré todo el pastor. Y el pastor lloraba como un niño. Y yo dije, tuvo que venir alguien de afuera para honrarlo y de repente, no sé si en su iglesia alguien le da un abrazo, un beso. Porque no es el valor de las cosas, es el corazón con que se dan las cosas. Y termino hablándole a los pastores. No puedes hablar de un Dios Padre sin ejercer tu paternidad para tu iglesia. Sí. Eso es hipocresía. Dios no te llamó a ser maestro, Dios no te llamó a ser profeta, apóstol, no te llamó a ser pastor. Dios te llamó a ser un padre espiritual para los hijos de Dios, porque si no hay paternidad espiritual, hay orfandad espiritual. Y si eres un padre que extiende la paternidad de Dios, vas a tener hijos en el ministerio. Y esos en el ministerio serán fieles, leales, estarán contigo en las buenas, en las malas. Le pido a Dios que así como a mí me ha dado buenos hijos, a ti también te dé buenos hijos. Se nos acabó el tiempo. Rápido pasó, ¿verdad? Sí. ¿Vio qué lindo? Sí. Ahí lo voy a seguir invitando a futuros podcasts. Sí. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Sí. Padres, ejerzan la paternidad. Todos la necesitamos. Padres, ejerzan esa paternidad. Hijos, tengan el corazón correcto. La honra viene del corazón y el que honra atrae honra a su vida.
Cuando nosotros damos una honra de nuestro corazón, Dios lo ve y Dios va a honrarte. Todos necesitamos paternidad, así que yo creo que esta es una de las partes más importantes de la vida. Nunca rechace la paternidad, recibe la paternidad y pastor, tus ovejas ocupan lo que Dios te dio para ti. Los bendigo, gracias por ser parte del corazón de Iván. Hoy hemos hablado de corazón a corazón. Sé que cada programa que hablemos te va a dejar una riqueza. Y cuando enriquecemos nuestra mente, vamos a enriquecer nuestra familia, nuestro bolsillo, nuestro ministerio, todo lo que hacemos. Les bendigo. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir el link de mi programa para que lo vean muchos. Y sé que este programa de la paternidad espiritual lo tienen que ver todos, porque todos la necesitamos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.